Bueno, esto es, ustedes, por ejemplo, ya conocían vectores en R2 o en R3, vamos a pensar en R3, ¿no? Conocían unos elementos que podíamos decir X1, X2, X3, o X y Z, vamos a ponerlo así por decir, ¿no? El vector B, ustedes lo ponían como X1, X2, X3, un vector geométrico, que empezando en el origen, terminara, por ejemplo, si esto es X1, esto es X2, y esta es las coordenadas X3, entonces, empezando en el origen, a ver, pongo acá la coordenada X1, X2 en el plano del piso, y subo más o menos que esto sea paralelo a esto. Bueno, desde acá hasta ahí, este es el vector B. Este es un vector de esta forma, vive en el espacio vectorial R3, justamente. Y entonces yo tengo ese vector y algún otro, no sé, vector U, entonces yo puedo sumarlos, puedo sumar el vector B más U, puedo multiplicar uno de ellos por un escalar y luego sumarlo, y tengo propiedades que ustedes ya conocían, en que, bueno, era conmutativa, la suma entre estos dos, etcétera, etcétera. Es decir, el espacio vectorial, en este caso era R3, estaba formado por vectores que tenían este tipo y que yo sabía que podía sumarlos, o sea, operar con ellos, ¿no? Por ejemplo, si el U fuera I1, I2, I3, yo sabía que podía, ¿no? Conocía la operación de suma. Podía sumar estos dos vectores, X1 más I1, X2 más I2, X3 más I3. Alguien me había enseñado que esta era la operación suma. Y también tenía una operación que, por ejemplo, decía el número 3 por el vector U, y eso me daba 3 y 1, 3 y 2, 3 y 3. Es decir, yo conocía algo que era elementos, en este caso vectores, que operaban entre sí. Eso es un espacio vectorial. En general, vamos a las definiciones, sea B un conjunto de elementos. Que en este caso los elementos eran los vectores de R3. Pero estos elementos para nosotros van a poder ser funciones, van a poder ser matrices, pero bueno, un conjunto de elementos. Sea K un cuerpo algebraico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un conjunto de números que también tienen ciertas reglas. Para ustedes van a ser los reales o los complejos. El cuerpo de los reales o el cuerpo de los complejos. Ustedes, cuando trabajaban en algo que era el espacio vectorial R3, aunque no le llamaran espacio vectorial, era un espacio vectorial, los vectores eran de esta forma y los escalares, el cuerpo era, yo acá puse el número 3, eran los reales. Bueno, ahora el cuerpo, que van a ser los escalares, en el cuerpo van a estar los escalares, en el conjunto de elementos van a estar los vectores, pero entonces, por ejemplo, si el conjunto es un conjunto de funciones, ahora le vamos a decir vectores a esas funciones. Antes uno le decía vectores solo a las cosas de R3 o de R2. Ahora nuestros vectores van a ser los elementos del espacio vectorial, que pueden ser funciones, que pueden ser matrices, después los vamos a detallar. Entonces, tengo un conjunto de elementos que se llaman vectores, un cuerpo algebraico
formado por lo que se llaman escalares. Y después tengo dos operaciones. Una operación, que la vamos a poner así, que es una ley de composición interna. Que lo que está diciendo es que me define cómo se opera entre vectores, es decir, si U pertenece al conjunto de vectores y B pertenece al conjunto de vectores, cuando yo opere U con B, le ponen este redondelito, a ver si le ponen este redondelito, ¿cómo le ponen? Sí. Cuando yo opere U con B, también el resultado me tiene que caer dentro del espacio vectorial. Es decir, ¿no? Acá, si yo sumaba vectores de R3 entre sí, lo que me daba como resultado era un vector de R3. Esto que en estos vectores nos parece obvio, cuando veamos otros espacios vectoriales o subespacios que van a ser subconjuntos, van a ver que no es tan obvio. O sea, lo que yo defina tiene que ser una ley de composición interna, es decir, algo que operando entre dos elementos del conjunto lo que me dé es un elemento del conjunto. Y otro que se va a llamar ley de composición externa, lo denominamos con este puntito, ley de composición externa. Lo que me está diciendo es que si yo tengo un elemento que podríamos llamar alfa, que es del cuerpo en cuestión, puede ser reales o complejos en función de cuál es el espacio vectorial que quiero, y un vector, un elemento del conjunto, cuando yo opere el escalar con el vector, lo que me tiene que quedar también es un vector. ¿Por qué se llama externa? Porque agarra un elemento de afuera, ¿eh? Pero digamos, supongan que vamos a hacer que esto sea el conjunto de vectores. Es decir, acá está B. Entonces tengo elementos U, V, W, ¿no? Acá tengo muchos vectores. Los escalares están afuera. Pero cuando yo sumo U más B, o qué sé yo, U más B, el U más B tiene que caer adentro, no puede caer afuera. Y luego cuando haga, para todo alfa del cuerpo, cualquiera, para todos los alfa del cuerpo, cuando yo haga alfa por U, también me tiene que caer adentro, para todo alfa y para todo B del conjunto. No me puede caer afuera, digo. Por ejemplo, después vamos a poner algún ejemplo, pero si yo les dijera, qué sé yo, que el conjunto de vectores, que vamos a denominar todo esto, lo vamos a escribir así, B más. O sea, ¿cuál es el conjunto de vectores? ¿Cómo se opera entre vectores? K, ¿cuál es el conjunto de escalares? Y cómo se opera entre escalares. Si yo les dijera, acá voy a decir cualquier cosa, ¿no? Que el conjunto de vectores B son vectores de R2, vamos a poner como ejemplo. Como ejemplo vamos a poner R2, es decir, los vectores X, Y, vamos a decir. Esto es X y esto es Y. Pero voy a querer solo los vectores que lleguen a esta parte. O sea, voy a decir que el conjunto B son vectores del tipo XY, pero tal que X, bueno, XY, bueno, vamos a poner así, perdón, vamos a aclarar que X e Y son números reales. XY pertenecientes a R2, pero no cualquiera, sino tal que X es mayor o igual que 0. Y que el cuerpo sean los reales. Es decir, entonces yo les voy a preguntar, tengo que decir cómo sumo, en principio, sumo, bueno, voy a decir la suma usual. Es la que nosotros conocemos. Un vector
B, perdón, ay, acá puse cualquier cosa, voy a decir que B está formado por vectores de este tipo, porque B es el conjunto, y los vectorcitos tienen esta forma. Entonces, el conjunto está formado por vectores de este tipo. La suma usual, que es como sumo vectores, y esto también, producto usual de escalar por vector, lo que ustedes conocían. Producto usual de escalar por vector. Entonces, con esto, les pregunto, esto, B más R en este caso, punto, ¿es espacio vectorial? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? ¿Será espacio vectorial o no? ¿Qué me dicen? ¿Me dicen algo? No, me dice Nahuel. Claro, no. ¿Por qué, Nahuel? No, no es. Está perfecto, ¿eh? ¿Por qué te parece que no es espacio vectorial? No es, no es espacio vectorial. ¿Por qué te parece que no es? Está bien, ¿eh? Que no es. ¿Por qué te parece? ¿Alguien se anima a decir por qué? A ver. Dice, porque, muy bien, si multiplicás por un número negativo, sale del conjunto, pero qué bien, tal cual lo hubiera dicho. Fíjense, vamos a poner un contraejemplo, digamos. Si yo tuviera como vector B el 3, 4, no sé, esto pertenece al conjunto, perfecto. Y después pongo el escalar, como me está diciendo Nahuel, pongo que alfa sea menos 2. Entonces, ¿cuál es alfa por B? Me está quedando menos 6, menos 8, y esto no pertenece al conjunto. Entonces, este conjunto no es espacio vectorial con estas dos operaciones, porque podría haber otras con las cuales sí. Yo, ¿cómo multipliqué? Hice el producto usual. Después vamos a ver que con cualquier otra sí. Pero bueno, eso para que entiendan hasta ahora, ley de composición interna, ley de composición externa. Pero no me alcanza solo con que yo tenga definido una ley de composición interna, una ley de composición externa. También tengo que ver que esas leyes cumplan unos axiomas que vamos a empezar a poner. Primer axioma, que sea conmutativo. Yo voy a decir lo siguiente, así no escribo todas las veces. Voy a decir esto, que U, B y W pertenecen al conjunto y que alfa y beta pertenecen al cuerpo de escalares. Entonces debe cumplirse que para todos los V, no voy a escribir todas las veces para todos, pero para todos los V, yo sé que U operado con esa operación con B me tiene que dar lo mismo que cuando opera B con U. Primer axioma que debe cumplirse. Segundo axioma, bueno, para todo W debe cumplirse lo que llamábamos propiedad asociativa. Si hago U más, o sea, le llamo más, pero es la operación que me estén definiendo. B con W, entonces, ¿qué hago? Primero hago B con W. El resultado ese lo opero con U. En cualquier orden, porque ya sé que es conmutativo, ¿no? Primero U con el resultado, o el resultado con U, porque ya sé que se cumplió lo anterior. Esto me tiene que dar lo mismo que hacer U operado con B, y esto como resultado operado con W. Esa es la segunda. Luego la tercera. Tiene que existir algo que se va a llamar 0B, que se llama elemento neutro. Es decir, tiene que haber dentro del conjunto B, tiene que haber algo que sea que para todo B
bueno, ya dijimos, no voy a poner pertenece a B, pues ya dijimos que B pertenece a B. Para todo elemento, cuando yo haga B con el nulo, que me va a dar lo mismo que el nulo con B, porque ya sé que es conmutativo, me da B. Es decir, es el elemento que no cambia la suma, digamos, que no aporta en la suma, por eso elemento neutro en la suma. Y luego uno dice que para todo B de B existe uno que se va a llamar menos B, que es elemento inverso para la suma, elemento inverso para la suma. Que es tal que, y este sí, en cada B existe su propio menos B, para cada B, tal que cuando yo haga B más este menos B, me dé el nulo, que yo ya sé que existe porque lo vi en el ejercicio anterior. O sea, primero tengo que probar que existe el nulo. Si existe el nulo, pues el neutro, o el nulo, lo mismo, puedo pasar a ver el inverso. Estas son 4 axiomas que deben cumplirse en la operación más, en la operación suma. Se llama operación suma, pero eso no quiere decir que sea la suma usual. Nosotros vamos a trabajar siempre con la usual, pero vamos a hacer un ejercicio de la guía donde hay una suma que no es la usual, para, aunque sea un poquito, que se entiendan los conceptos nada más. Pero después para ustedes la suma va a ser siempre la suma usual de los espacios vectoriales que conocen. Bueno, y ahora empiezan a aparecer axiomas que tienen que ver con ya la otra operación, la operación de producto de escalar por vector, que es la ley de composición interna. Entonces, vamos a poner esta primera, no importa el orden, por supuesto, que es cuando sumo con la suma definida en el cuerpo, que si el cuerpo es de los reales, esta es la suma de números reales. Y a ese resultado lo opero a través del producto con un vector cualquiera, esto me tiene que dar igual a haber operado el primer escalar con U y luego la suma del segundo escalar operado con U. O sea, es una distributiva, pero una distributiva fuerte, ¿no? Porque fíjense que acá este más es la suma usual en reales, por ejemplo, o en complejos, en el cuerpo. En cambio, este más ya es la suma que estoy definiendo en el espacio vectorial. Que bueno, ustedes lo van a tomar ya como algo natural, pero bueno, una vez que sepamos que este conjunto de vectores con estas dos operaciones forman espacio vectorial, con el determinado cuerpo también, entonces después uno ya sabe que esto se cumple y se olvida. Pero bueno, son elementos importantes, axiomas importantes que sabemos que deben cumplirse para que sea espacio vectorial. En el primero, que después lo vamos a probar, pero en el que vimos como ejemplo para empezar, acá se cumplían todos, después lo vamos a mirar, pero se recontra cumplían, ni los probaban ustedes en un principio. Les decían, se cumplen, listo, era espacio vectorial. Bueno, por eso que después vamos a trabajar sabiendo que se cumplen y chau. Bueno, acá vamos a ver la otra asociatividad, que es de escalar con, ¿no? Opero alfa operado con el resultado de haber sumado, a través de la operación que me definieron, dos vectores. Y esto me tiene que dar lo mismo, que haga alfa por el primero, operado a través de suma, alfa con el segundo. Luego, otra que se llama asociatividad mixta, y es, si yo tengo el número alfa y el número beta, y hago el producto que definido en el cuerpo, ¿no? Yo si es el cuerpo de reales, o con las propiedades que conozco de los reales, entonces sé que este es el producto de dos números reales comunes. Pero a este lo opero con un vector. Bueno, esto me tiene que dar lo mismo que alfa operado con el resultado de haber operado beta con U. Es decir, yo hago beta con U, beta por U, me da un vector.
a ese vector hago alfa por ese vector. Me tiene que dar lo mismo que si yo hubiera hecho alfa por beta, con el producto de escalares, y a ese resultado multiplicarlo por u. Y por último, siempre está que el número 1 operado con u va a mantener a u. Es decir, es elemento neutro para el producto de escalar por vector. Bueno, vamos a ver qué espacios vectoriales existían, porque acá esto vamos a decir, entonces, B más R punto, acá era no es espacio vectorial. Vamos a ver alguno que sí lo sea, y vamos a empezar con el más obvio, que es R a la N. Vamos a empezar con ejemplos. R a la N va a ser así. R a la N es el conjunto de vectores que van a tener este formato. X1, X2, es decir, NU+, tal que X sub I pertenece a reales. Es decir, son vectores, ustedes los escribían como ternas o como, ¿no? Escribían esto, X1, X2, X3, bueno, XN. Acá los escribimos como columna, pero no se preocupen, no se asusten, que no pasa nada, es lo mismo. Acostúmbrense a trabajarlo con columnas porque es la manera en la que van a ver, muchas veces en realidad lo van a ver así, que es absolutamente lo mismo, lo van a ver como X1 sin la coma, X2 sin la coma, XN, y acá arriba traspuesta. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo mismo que esto, ¿no? Son la misma cosa, porque traspuesta quiere decir que lo que es una fila lo paso a columna. Bueno, todas son la misma cosa, no se preocupen, está todo bien escribirlo como quieran, pero vamos a tratar siempre de escribirlo como columnas. Bueno, ¿cómo se opera? Bueno, la suma usual, suma usual, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerla, que si yo opero el x1, x2, xn con el i1, i2 y n, como resultado me va a dar el vector cuyo primer componente es x1 más y1, cuya segunda componente es x2 más y2, bueno, suma usual, xn más yn. Muy bien, acá puse cualquier cosa porque iba a poner x3, y 3, me equivoqué. Muy bien, el producto, ¿no? Son las cosas que tenemos que definir. Y esto es producto usual. Producto usual con el cuerpo, tendría que haber dicho antes primero cuál es, porque si no, este es el conjunto, vamos a decir que el cuerpo, vamos a ponerlo acá, cuerpo, o lo voy a poner acá abajo porque no me entra y va a quedar, no, sé que va a perder, pero el cuerpo es el cuerpo de los reales. K son los reales. Entonces, el conjunto de vectores es Rn. Podemos decir B es Rn. B es Rn, K es R. La suma es la suma usual y el producto es el producto usual. Es decir, si yo pongo alfa perteneciente a reales y el vector B, que lo vamos a llamar x1, x2, xn, cuando haga alfa operado con B, me va a quedar alfa x1, alfa x2, alfa xn. Estos acá, alfa por x1 es el producto usual, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces que estas cuatro cosas así definidas, voy a decir B más K punto, que en realidad en este caso para nosotros es
R a la N, la suma usual, podríamos llamarle así, más los reales, producto usual, de reales con R a la N. Entonces la pregunta es espacio vectorial? Todos sabemos que recontra que sí, pero vamos a hacer una prueba axiomática para una vez y después vamos a hacer en otro raro, pero una vez la prueba axiomática, no la vamos a hacer en todos. Pero entonces, primero, cuando yo haga, vamos a decir que U es x1, x2, xn, que B es y1, y2 y n, que W es, no sé, le voy a llamar Z1, Z2, Zn. Todos pertenecen a R a la N, es decir, esto lo estoy diciendo porque X1, X2, los X sub I, los Y sub I, los Z sub I son números reales. Eso, y después voy a decir que alfa y beta son números reales también, son números del cuerpo. Entonces acá tengo los vectores, entonces vamos a empezar. Cuando haga U más B, esto ya lo hago directamente. ¿Qué me queda? X1 más Y1, X2 más Y2, como me definieron, ¿no? Que en realidad es la usual, Xn más Yn. Pero acá, yo sé que este X1 más Y1 es la suma de reales, y yo sé que la suma de reales es conmutativa. Yo estoy probando si la suma de vectores es conmutativa, pero la de reales yo sé que es conmutativa, o sea que esto puedo decir que es igual a Y1 más X1, sin problema, porque yo las propiedades de la suma de reales y del producto de reales las conozco, son las que todos conocemos, que no vamos a repetir, pero esta suma sabemos que es conmutativa. Y entonces esto me quedó igual a B, a U por B. No, B por U, está bien, B por U. ¿No? Porque I era B, entonces acá me quedó primero los Y, después los U, los X, o sea que me quedó B por U. Es decir, se cumplió la primera. La segunda, voy a hacer, no me acuerdo cómo la había puesto, pero voy a hacer esta. U más B, y al resultado le voy a sumar W. Entonces yo ya voy a ir directamente con el U más B. Yo sé que es, ¿no? Ya lo conozco acá, al U más B, X1 más Y1, X2 más Y2, Xn más Yn. A este le sumo el W, que es Z1, Z2, Zn. Bueno, esto me definieron que todo este vector sumado con este me va a quedar como resultado acá el primer elemento del primero más el primero del segundo, el segundo elemento del primer vector más el segundo del segundo y así, tiqui tiqui, el elemento n del primero más el elemento n del segundo. Y acá tengo algo que sería una asociatividad en la suma de números reales. Yo sé que los números reales son asociativos, o sea, acá puedo poner x1 más y 1 más z1, ¿no es cierto? Puedo, porque la suma de números reales yo sé que es asociativa. Y no se preocupen que ustedes también lo saben, uno las tiene súper incorporadas estas propiedades. X1 más y 1 más Z1. X2 más y 2 más Z2. Y así, XN más y N más ZN. Y bueno, lo que obtuve acá es, en realidad, al vector U le sumé el resultado del B más W. Me quedó ok, o sea, se cumple. La asociatividad elemento neutro. ¿Cuál será el elemento neutro? Que lo voy a llamar así, 0 de Rn. ¿Cómo será el elemento que? ¿Qué les parece? ¿Cómo será el elemento que al sumar a cualquier otro me va a quedar el mismo? Todos ceros, claro. Gracias, Nahuel, agradezcanle a Nahuel, compañero bueno,
porque si no podemos estar todo el tiempo, claro. Quiero que estén atentos, por eso pregunto. Y bueno, Nahuel está súper atento y se lo agradezco, y agradezcanle todos. Muy bien, todos ceros, porque nosotros sabemos que entonces cualquier vector B, que Abel era el x1, ¿no? Vamos a hacer así. Cualquier vector B más S, cualquier vector B más eso que acabo de poner, me va a quedar el B era con X o con Y, ya me olvidé, con Y, ¿no? Le llamé a B, sí. Va a ser Y1 más 0, Y2 más 0, tuki, y N más 0, pero nosotros sabemos que la suma en los números reales por 0 me queda el mismo, porque el 0 es el nulo de la suma en reales. Es decir, que B más 0 me dio B. Muy bien, se cumplió la tercera. La cuarta, para todo B, por ejemplo, si yo tengo que B, que es I1, I2 y N, tengo que decir que existe el llamado menos B. ¿Cuál será el menos B? Para que cuando yo sume B más menos B, me dé el nulo. El menos, o sea, el opuesto del B. A ver si Nahuel sabe, seguro que Nahuel me lo dice. ¿Cuáles son? ¿Cuál será el menos B? Chicos, hable otro, pobre Nahuel, ¿no? Lourdes, muy bien. Menos y 1, menos y 2, muy bien. Todas las coordenadas las mismas, pero negativas. Muy bien, Fermín. Ahí estamos. Entonces esto es menos y 1, menos y 2, menos y n. Porque entonces cuando yo haga b más este que le llamé menos b, me va a quedar y 1 más menos y 1, y 2 más menos y 2, tuki, y n más menos y n, y esto me va a quedar 0, 0, 0. Es decir, el nulo de Rn. Muy bien, vamos a hacer una más para hacer algunos del producto. No me acuerdo cuál había puesto como primero, pero bueno, me parece la asociatividad. Vamos a decir alfa más beta por B. ¿Y esto qué será? Sería, ¿no? Alfa más beta, lo voy a poner porque me olvidé cuál es B, por I1, I2, bueno, y N. Y esto es igual a, alfa más beta entra en cada uno de ellos. Alfa más, y puse B. Alfa más beta. Entonces acá me va a quedar alfa más beta por I1. Alfa más beta por I2. Y así, alfa más beta por IN. Y acá esto yo sé que es suma y producto de números reales, y yo sé que los reales es distributiva el producto de reales a la suma de reales. Entonces a esto lo puedo escribir como alfa y 1 más beta y 1. Alfa y 2 más beta y 2. Y así, alfa y n más beta y n. Y esto sé que me está quedando alfa por el vector b, ¿no? Por todos los i, porque yo ya podría de entrada separarlos, pero más beta por b. Por ahí sería bueno decir esto, ya lo puedo separar en dos, pero bueno, ya con eso quedaría claro. Bueno, les dejo para ustedes, porque si no nos vamos a morir de fiaca sobre todo, de que prueben los otros. Los otros eran, si hacíamos B con, alfa con
Les dejo que hagan ustedes alfa con U más B, trabajan, 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 trabajan y tienen que llegar a que esto es alfa por U más alfa por B. Y luego hacen alfa por B por U y trabajan, trabajan, trabajan y tienen que llegar a que esto es alfa por beta por U. Se los dejo para ustedes. Y luego el número 1 por U, que es una pavada, trabajan muy poquito, van a trabajar acá y van a ver que es lo mismo que U. Eso se los dejo para ustedes, que los completen estos tres. Es muy fácil. Vamos a un ejemplo, me gustó antes de seguir, un ejemplo de la guía, que es el ejercicio 1.1. Yo voy a pegar ejercicio 1.1. Guía 1. Pero voy a ver si lo puedo pegar así, guía 1, así ustedes lo ven. Tuki, a ver, esperen un minutito, que lo tengo por acá, esta guía. Acá. No me acuerdo ya cómo se pega, no importa, hago print y pego. Después recorto, ya me olvidé cómo se pegaba, edit. Así. Bueno, no me acuerdo cómo cortar, pero no importa. A ver si me dice cortar. Bueno, no importa. ¿Lo están viendo o está muy pequeño? Porque no me acuerdo cómo se corta. Después tengo que ver. Ahí se ve igual. ¿Cómo? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Listo. Entonces, fíjense, el ejercicio dice, sea B, R más, y acá un asterisco o algo así. Este R más y un asterisquito acá, quiere decir, a ver, está en la guía también. Son los números positivos, incluyendo, a ver, o sin incluir, ya no me acuerdo porque esto cada uno, el conjunto de los números reales positivos, o sea, sin el nulo. Vamos a decir, números reales positivos, para tener en cuenta sin el nulo. Si no hubieran puesto el asterisquito, hubiera sido el nulo. Bueno, tengo ese como conjunto de vectores. El espacio vectorial B es este. Muy bien. Como si yo dijera R a la 1, ¿no? El conjunto de escalares es los reales también. Los escalares son todos los reales, todos, el cuerpo completo de reales. Y las operaciones, la operación llamada suma, me dicen que yo sume dos vectores de este tipo haciendo el producto de ellos, el producto de reales de ellos. Y la operación esta me dicen que la haga, ¿cómo la hago? ¿No? Acá es como la defino. B a la alfa, o sea, si acá pongo, ay, perdón, me equivoqué. Si acá pongo alfa por U, alfa es un número, ¿no? Recordemos que acá B pertenece a B y alfa pertenece a acá. Cuando haga alfa por U va a ser U a la alfa. Así está definido, a ver, voy a mirar que no haya equivocado, está definido B a la A, muy bien. Así están definidos. Entonces, lo primero que miro
que a ver si es ley de composición interna, a ver si me lo dice, la multiplicación se verifica, dice verificar que B más K punto es un K espacio vectorial, o sea, es un espacio vectorial en el cuerpo K, donde 1 es el vector, el nulo dicen que es el 0, el número, el 1 es, no, el número 1 es el vector nulo, y el B a la menos 1 es el vector opuesto de B, o sea, el inverso de la suma. Y ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, tengo que ver, bueno, primero, si yo tengo que, primero vamos a ver que esta sea una ley de composición interna, ¿no? Si B pertenece a R más punto y U pertenece a R más punto, cuando yo haga B con U, que es B por U, también va a pertenecer, acá una U, ¿no? También va a pertenecer, vamos a ponerlo bien, ¿no? Porque si yo hago el producto de dos números positivos, esto va a ser B por U, y esto también va a pertenecer a un número positivo que no es el nulo, porque si ninguno de los dos es el nulo y los dos son positivos, positivo por positivo me da positivo, ninguno es el nulo, es ley de composición interna. Verifiquemos que esto es ley de composición externa. Es decir, que alfa es un número real cualquiera. Y U es, alfa pueden ser positivos o negativos, alfa es cualquier real. Y U sí es un número real positivo no nulo. Entonces cuando yo haga alfa por U, va a ser U a la alfa. Fíjense, U es positivo. Elevado a cualquier cosa, si es elevado al 0, me queda un 1. Perfecto, no hay ningún problema. Está dentro del conjunto de reales positivos no nulo. Y si alfa fuera negativo, bueno, ¿qué me queda? 1 sobre U. Como U es un número no nulo y positivo, 1 sobre U también es un número no nulo positivo. Es decir, que cuando haga esta operación, está bien pensada, también va a pertenecer. O sea, efectivamente es una ley de composición externa. Y entonces ahora debería empezar a probar las propiedades, los axiomas, a ver si efectivamente se cumplen. A ver, empecemos con el primero. Voy a decir U operado con B. Esto es U por B, ¿no? U como número real, B como número real. Obviamente el producto de reales es conmutativo, es decir, que esto me va a dar lo mismo, se recontracumple la propiedad conmutativa. Vayamos a la asociativa, que haga U con el resultado de B más W, y esto es U por B más W por su lado hubiera sido B por W. Y esto, como sé que es el producto de números reales, y yo sé que el producto de números reales es asociativo, esto me va a quedar lo mismo que si yo hago U por B y a esto le hago W. Es decir, me quedó lo mismo que hacer U con B primero y luego operarle con el W. No habíamos dicho, lo vamos a escribir acá para que quede prolijito, que B, U y W, los tres pertenecen a B. Y vamos a decir que alfa y beta pertenecen acá, porque después los vamos a usar. O sea, tuki, hacemos tuki, esto para todos, así no tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos. El elemento neutro, y acá es donde me dicen que 1 es el elemento neutro, o nulo, elemento, creo que la práctica le llama nulo, llamémosle lo mismo, vector 0, elemento neutro le llamo yo, y en la práctica le llaman vector 0. Bueno, ¿qué tiene que pasar para eso? Que cuando yo haga 1 operado con B, me quede igual a B. A ver, 1 operado con B es 1 por B. Recordemos que B es un número real positivo. Y 1 por B es lo mismo que B. O sea,
porque 1 es el número real 1, multiplicado por cualquier número real, me queda, o sea, efectivamente. Y después me dicen que b a la menos 1 es le llaman vector opuesto, yo podría decirle elemento inverso, para que así lo llamamos antes, de la suma, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Y acá le llaman vector opuesto. Vector opuesto de B. Entonces, a ver qué pasa cuando yo haga B, para empezar, cualquier vector B tiene su opuesto, ¿no? O sea, todos tienen su opuesto, porque como el nulo no está, yo puedo encontrar el inverso de cualquiera. Entonces, cuando yo haga B operado a través de la operación suma con el B a la menos 1, ¿qué me va a quedar? B por B a la menos 1, o sea, B por 1 sobre B, ¿no? Que es el 1, que justamente es el elemento neutro. Vector, se llama vector 0. O sea, se cumplió, qué bueno, hasta ahora la operación más viene cumpliendo las condiciones. Ahora vayamos con la otra. La otra, empezábamos con, no me acuerdo con cuál empezamos, pero es lo mismo, con alfa más beta, esta es la suma en reales usual, multiplicada a través del producto, que ahora vamos a ver cuál era, con un vector B. Y esto era, el vector B, me parece que a la, ¿no? Se definía a la, sí, el vector a el escalar. Entonces me queda B a la alfa más beta. Pero bueno, estas son operaciones que sabemos, que la suma de exponentes es lo mismo que la potencia de igual base, ¿no? Si yo tenía B a la alfa por B a la beta, B son números reales positivos. B a la alfa por B a la beta es eso, ¿no? Es decir, esto me está quedando lo mismo. B a la alfa, ¿quién va a ser? Alfa operado con B. Y esto es el por, o sea que esto es con el más, ¿no? Porque, fíjense, A beta operado con B. Si yo hago esto operado con B, es B a la alfa. Si hago esto operado con B, es B a la beta. Y si hago B a la alfa más B a la beta, ¿qué es? B a la alfa por B a la beta, ¿no? Como definieron el más. ¿Se entiende, no? Porque esto es esto, o sea, se está cumpliendo la distributiva. ¿Se entiende? Esta es la más complicadita. A ver, esperen que se me fue el Meet. ¿Lo entienden? Me dicen chiquito, pero se ve. Bueno, sí, dice Nicolás, sí, dice Lourdes. Un espacio vectorial raro, súper raro, y para que la tranquilidad de ustedes, el único raro que vamos a ver. Pero me gusta que haya aparecido, antes no estaba en la guía, me gusta que haya aparecido para que ustedes vean qué significa un espacio vectorial, porque si después siempre trabajamos con R a la N, con la suma usual y el producto usual, uno no termina de entender qué son esas leyes de composición interna y externa. En cambio acá, bueno, les dejo a ustedes que continuar con todas las demás. Si no les sale, la clase que viene me preguntan, o sea, el miércoles me preguntan y lo vemos, pero continuar las siguientes, las que falten. Las propiedades o los axiomas, vamos a poner, que se llaman axiomas, porque vamos a definir que se cumplan. Los axiomas Una pregunta. que faltan. Sí, dale. ¿Estos apuntes después los subís al campus o son Sí, solamente para por ver? eso lo estoy grabando, para poder Buenísimo. subirlos al campus. Sí, totalmente. Bueno. Voy a subir el video y el apunte. Sí, por eso lo estoy grabando. Después lo paso a PDF y lo subo.
Así Ah, lo bueno. pueden ir mirando, sí. Gracias. Por eso lo hago lo más prolijito que pueda, como me salga, ¿no? Con este lapicito, pero para poder subirlos, ¿eh? Bueno, Silvina, sí. antes de que termine la clase está Silvina García Serrano tratando de entrar, pero con la Ah, cuenta mi y amor, necesita ¿por qué que lo... no? Dale, Silvi, ¿cómo hago? No la veo tratando de entrar. Decile por WhatsApp que trate de entrar, así se presenta antes de que termine. Dale. Ahora seguimos, chiques, muy poquito falta, pero va a presentarse la profe que no podía entrar más temprano, así ya la conocen de cara, y falta José Luis, que capaz que está José, ¿eh? José, ¿no estás? Estoy. Sí, sí. Ah, José, por favor te pido, presentate, mientras va entrando Silvi. Bueno, Me ¿qué llamaba la tal? atención que no estuvieses. No, estoy. Sí, me sumé a las 11 igual. Claro, bueno, dale, decile sola. ¿La ven la carita? Este es José Luis, qué lástima. Él es también alumno, a Exactamente. punto de recibirse. Así que le preguntan todo con toda la confianza, igual que a todos, pero a él sobre todo. Acá está, José, todo barbudo. Sí. ¿Qué Esperá tal? porque ¿Cómo dejo de andan? compartir, porque si no se ve poquito. Esperá, total, después No, volvemos. está bien. No, sí, no hay necesidad. Ahí está No hay José. mucho para ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no sé qué decirle ya. Mi nombre es José Luis, es lo principal que tienen que saber. Estudio ingeniería mecánica. No, estoy terminando de dar los últimos finales y tengo que empezar la tesis ahora también. Depende de si puedo ir o no al laboratorio con todo el tema este de si va a haber algún esquema de ir a laboratorios o no de los tesistas o si vamos a volver a una fase más restrictiva del movimiento. Y bueno, si no, veré qué hago. Pero Por bueno, ahora se puede, ¿viste? Por ahora se puede ir a los laboratorios de hacer tesis, ¿eh? sí, igual tenemos que pedir la autorización ahí a la Secretaría de Exactamente. Investigación. Hay que pedir la autorización y ver si el laboratorio cumple con todo el aforo y con toda la ventilación y demás. Tal cual, sí. Bueno, el laboratorio ese lo estuvieron usando durante la pandemia porque es donde se desarrolló el dispositivo ese para duplicar la capacidad de los respiradores. Ah, claro, en Así mecánica, que sí. espero Porque la Facultad que de se autorice Ingeniería, eso. contales de paso, José, que está Sí, bueno. yo igual mucho no tengo para Ah, contarles más que lo que circuló en los medios de comunicación, porque no es que formo parte del laboratorio todavía ni nada, pero cuando ustedes estén más cerca de graduarse, tienen dos opciones en todas las carreras, que son o el trabajo profesional o la tesis de grado. Cada cosa en cada carrera da una cierta cantidad de puntos, o sea, de créditos, ¿no es cierto? Equivalentes a los créditos que les dan las materias que están cursando ahora. Las tesis en general se hacen en laboratorios o de la facultad o puede ser en otros laboratorios, siempre y cuando digamos, la comisión curricular de su carrera, que es quienes se encargan de ver periódicamente el plan de estudios, etcétera, estén de acuerdo con que es formativa para su carrera, ¿no es cierto? Bueno, en mi caso particular, mi idea era hacer la tesis en un laboratorio que está en la facultad, que es el de mecánica de fluidos, que queda ahí en el subsuelo de Paseo Colón, ¿no? Así que eso, mucho más que eso para contar por ahora. bueno, Tengo ya mucha el proyecto suerte, y todo, José. Ojalá pero bueno, puedas, ojalá volvamos esperemos. rápido, que vengan las vacunas. Es lo que todos tenemos que estar ahora pidiendo, que vengan las vacunas, así podemos volver a la Sí, sí. facu. Bueno, ¿y Silvi entró? No entró Silvina. Bueno, Eh, después al final la van a ver a Silvina, antes de terminar, y si no, otro día, no, para así nos conocen a todos un poquito. Silvina García Serrano. Pero no se preocupen que después así seguimos, después para terminar la clase y después está Silvi. Después me avisas, Eri, para cuando quiera dale. entrar, cuando termine la clase que entre así se puede presentar. Bueno, sigamos, voy a seguir presentando pantalla para continuar. No, lo que me falta mostrarles en realidad es con qué espacios vectoriales vamos a trabajar. Este tan raro que les hice, que es el ejercicio 1, no solamente lo estamos viendo para que ustedes, digamos, terminen de comprender el concepto, lo van a volver a pensar si quieren,
Pero nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales más conocidos. ¿Qué espacios vectoriales? Bueno, R a la N ya lo vimos. Otros espacios vectoriales que vamos a trabajar. Vamos a ponerlo, espacios vectoriales que trabajaremos. No voy a demostrar que todos son espacios vectoriales, por supuesto, les dejo para ustedes que los prueben. Bueno, ya habíamos visto R a la N con la operación usual de sumar, con el cuerpo de reales y con la operación usual. Otro va a ser C a la N con la operación usual, ahora la vemos, con el cuerpo de los complejos y la operación usual. Es decir, acá, los vectores van a tener la forma Z1, Z2, Zn, dal que los Z y va a ser, no sé, A sub I más I beta sub I, B sub I. Es decir, pertenecen a complejos. Los elementos, cada uno, ¿no? A sub I y B sub I son números reales. Pero esto es un complejo. Entonces, cada uno de estos son números complejos. ¿Cómo se suman los complejos? Si U es, a ver cómo llamarle, no sé cómo llamarle, ya vamos a llamarle R1, R2, Rn, donde R sub I, no sé, podríamos decir C sub I más D sub I más I por D, pertenece a complejos, o sea, Z complejo, R complejo. ¿Cómo sumábamos? Bueno, ¿cómo sumábamos los complejos? B más U, que es Z1 más R1, Z2 más R2, Zn más Rn, de manera tal que vamos a decir, por ejemplo, Z1 más R1, y era el número complejo que me quedaba, A1 más C1 más I por, ¿no? B1 más D1, así se sumaban complejos, ¿se acuerdan? Bueno, así entonces cada una de las componentes, esta es la suma usual en complejos. Luego tenemos que definir, entonces ya vimos cuál es C, ya vimos cuál es más. Tenemos que ver, bueno, ya sabemos que el cuerpo es de complejos, entonces tenemos que ver cuál es el por. Vamos a decir alfa, que pertenece al número complejo, y B, que era Z1, Z2, Zn. Bueno, cuando yo haga alfa por B, que ni pongo el punto, porque es el usual, es alfa por Z1, alfa por Z2, tiqui tiqui, alfa Zn. O sea, el producto usual, alfa complejo, Z complejo, y por supuesto que alfa por Z sub I también va a ser un número complejo. Después vamos a ver la clase que viene algunos ejemplos más de números de estos espacios, pero para conocer. Y también, y acá hay que tener cuidado porque esto a veces se confunde, vamos a poner el espacio vectorial, que son los complejos, con la suma de complejos a la n, perdón, antes había puesto a la n también, con la suma de complejos, no igual que este, pero en vez de tener cuerpo complejo, va a ser cuerpo real. Y la operación de real por complejo. Es decir, los vectores van a tener la misma forma, van a ser Z1, Z2, Zn, donde también Z sub I va a ser A sub I más B sub I por I, que pertenece a un complejo. O sea, los vectores, el conjunto de vectores de este espacio vectorial y del otro son iguales, pero ahora alfa pertenece a real. Por lo tanto, cuando haga alfa por U, en apariencia es lo mismo, alfa Z1, alfa Z2, pero ahora yo ya sé que alfa Z1 va a ser alfa A sub I
más, bueno, no me entra, alfa, I por alfa B sub I. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que el alfa es un número real. O sea que voy a poder decir que alfa A sub I es la parte real de alfa Z sub I. Y que alfa B sub I es la parte imaginaria. O sea, se mantiene la parte real y la parte imaginaria, cosa que no podía pasar en el otro, porque acá alfa es un número complejo, tiene la I adentro, Z es un número complejo, tiene la I. Cuando haga el producto, I por I me queda real, o sea, desarmo lo que era real y lo que era complejo del Z. En cambio acá, como alfa es un real, mantengo parte real y parte imaginaria. Después lo vamos a ver bien también, pero esto se escribe así, C a la N sobre R. Esto lo vamos a interpretar de esta manera. En cambio, este de acá lo vamos a decir, como C a la N, no sé cómo me quedó con azul, en C. Así lo vamos a llamar. Bueno, entonces estos luego empiezan también a ser cosas todas conocidas. El cuerpo va a ser K, M por N, vamos a ponerlo en particular, reales y después complejos, igual que hice antes. Reales, o sea, matrices de M filas, N columnas, con la suma usual de matrices, por eso todo esto en el CBC ya lo vieron, el cuerpo de los reales y el producto usual de matrices, ¿no? A que pertenece a R, M por N, ¿no? ¿Qué sé yo? Será el formato A11, A12, tiki tiki, A1N, y así AM1, AM2, tiki tiki, AMN, ¿no? Donde los A sub I J son números reales. Bueno, ¿cómo se suman elemento a elemento? ¿No? Si hago A más B, el resultado será acá A11 más B11, A12 más B12, bueno, tiki tiki, todo como corresponde. Esta es la suma que ustedes conocen, suma usual. Le llamamos suma, bueno, acá me faltó una patitas, suma usual. Muy bien. Y luego tenemos que definir el producto, que también es conocido. Si alfa es un número real, cuando hagan alfa por A, el alfa entra en todos lados. Alfa A11, alfa A12, tiki tiki, bueno, pero es lo que ustedes conocen. Producto usual. Producto de escalar por matriz usual, no de producto de matrices, ¿no? Producto de escalar por matriz usual. Bueno, este es lo que el espacio vectorial, que también va a poder ser complejos, esto igual que antes, complejos M por N, con la suma en complejos, con cuerpos escalares que sean los complejos, ¿no? Todo lo que ustedes puedan, no lo voy a escribir todo, pero también matrices con elementos complejos, pero el cuerpo de reales. También es un espacio vectorial. Y luego otros dos que no faltan, que es el de los polinomios, R sobre X, ahora les digo qué es, más R punto, y estos son los polinomios de variable X con coeficientes reales. La R
esta es la R de reales, con coeficientes reales. La suma es la suma usual de reales, de polinomios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Lo voy a hacer gráfico. A ver si me sale, no sé si me va a salir muy bien, pero... Esto es X, esto es igual, P de X, un polinomio, ¿no? Entonces digo, bueno, acá tengo un polinomio, por ejemplo, este polinomio, un polinomio cuadrático, y le llamo P. Y luego tengo otro polinomio, no sé, un polinomio, y le llamo Q. Es decir, voy a decir, P pertenece a Rx. Q pertenece a Rx, o sea, el polinomio completo, todo este conjuntito de puntos infinitos, es un solo elemento, que se llama Q. De manera tal que no, Q es tal que voy a poder saber Q de X es, y entonces será A0 más A1 por X más A2X cuadrado más, y así de cualquier orden. Lo mismo P, el polinomio P es tal que P de X, no sé, le voy a llamar B sub 0 más B1 por X más B2 por X cuadrado más, bueno, infinitos. Estos son los polinomios, estos son los elementos que están en el conjunto. Cada uno de estos completo es un elemento. ¿Y cómo lo sumo? Y como sumábamos antes, ¿no? ¿Cómo se definía esta operación? Si yo hago P más Q, es tal que yo sé que P más Q en cada X, para cada X es como hacer P en ese X más lo que me da Q en ese X. Es decir, por ejemplo, vamos con verde. Agarro este X. Entonces, yo tengo, no, justo agarré uno que es medio tonto. Vamos a agarrar uno por acá. Por acá. Tengo este X. Yo sé que esto de acá, esto es Q de X. Y esto de acá, más o menos, esto de ahí, es P de X. Entonces, si yo quiero encontrar el P más Q para ese X, tengo que sumar esto, bueno, justo fueron dos negativos, no sumo negativos. Sumo este Q de X más este P de X, me llego a algo por acá. Esto es lo que hice. P de X más Q de X, ¿no? Bueno, este punto es lo que le corresponde a ese X. O sea, esto es el P más Q de X. Esto, perdón. Aquí lo que hice es sumé lo que le correspondía a Q en ese punto más lo que le correspondía a P y encontré lo que le corresponde al P más Q en ese X. Y así todos, a ver, vamos con gris. Para este X, el P que le corresponde es este. El Q que le corresponde es este. Sumo, me queda por acá. Entonces, esto de acá es el P más Q, a este vamos a llamarle X1, qué sé yo, este era X1, a este le vamos a llamar X2. P más Q de X2. Este era todo para 1, supongan. ¿Por qué? Porque puse al P en ese X2, le sumé el Q en ese X2, llegué acá. Y así yo podría armar, a ver con qué color, naranja, podría armar un nuevo polinomio, tomando este punto, y así tomando todos los puntos. Acá, qué sé yo, va a ser este negativo más este, va a ser por acá va a ser acá, no sé, así puedo armar, no sé cómo me quedaría, uniendo todos los puntos puedo armar ese polinomio P más Q. No sé cómo me quedaría bien, pero supongan, bueno,
me queda una porquería, pero este naranja, ya estoy cansada, no me voy a equivocar mucho. Este naranja es lo que le llamo el polinomio P más Q. ¿Qué hice? En cada X, para obtener el P más Q en cada X, sumé el P de X con el Q de X. Ese es el producto. Y lo mismo la operación punto. Alfa P es un nuevo polinomio que cuando yo haga alfa P en cada X, tengo que hacer la cuenta de multiplicar el P que me dio en cada X por alfa. Acá está muy sucio el dibujo, pero por ejemplo, si yo a este polinomio rojo, al P, lo multiplico por 3, bueno, en cada X multiplico por 3 y me obtengo un nuevo polinomio que va a ser el 3P para cada X. 3P de X. Después lo vamos a trabajar mejor. Hay un ejercicio en el aula virtual que dice, creo que subespacio de funciones, subespacio vectorial de funciones, en el que lo explico esto también claramente con dibujitos más lindos porque los preparé. Bueno, luego, por último, nos falta lo que se llama espacio vectorial de funciones. Que en realidad los polinomios podríamos decir que es un caso particular, ¿no? Porque también son funciones continuas. Este sería, lo vamos a llamar así, C sobre I, ahora les digo qué quiere decir, más R punto. C sobre I es el conjunto de funciones que tienen dominio en I, incluido en los reales, en reales. Es decir, las funciones que ustedes conocen. Que son continuas. Tal que F es continuo en todo su dominio. Tal que F es continua. Esto significa I, o sea que si yo dijera, no sé, C en el menos 1, 1, quiere decir que son funciones cuyo dominio es el menos 1, 1, en reales, por ejemplo. Vamos a borrar esto porque así no los confundo. Bueno, estos son los espacios vectoriales que vamos a ver. Lo que faltaría ver, pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la clase que viene, porque hoy perdimos mucho tiempo, pero es muy fácil, es subespacios vectoriales. Próxima clase, subespacios vectoriales, que va a ser muy sencillo porque van a ser espacios vectoriales, pero de subconjuntos que estén dentro del conjunto de vectores. Subespacios vectoriales. Esto la próxima clase. Que es mañana, mañana no, el miércoles digo. ¿Está? Bueno, esto lo grabé. Lo voy a pasar a PDF porque si no me voy a olvidar. Dejo de compartir, dejo de grabar.